la primera carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo número 4. Y si lo alabas te gozas. Repito la cita, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Si no has llegado, me escuchas. Y yo no sé si las hermanitas pueden ponerlo en la pizarra. Gracias. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Me llama la atención esas palabras. Como si algo extraño os aconteciese. Sino gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esto hay que repetirlo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Alguien cree esta palabra? Como si algo extraño hubiese acontecido. Hay una hermanita en la iglesia, no voy a decir su nombre, una hermanita de fe, que le he escuchado muchas veces decir, esto no es fácil, esto no es fácil. Y yo creo que es verdad. Hay cosas que nos pasan en esta vida que no son fáciles, pero no son fáciles para mí, pero son fáciles para Él. Y Él las puede convertir, Él puede cambiar nuestro lamento, lo puede convertir en fiesta, en baile, en celebración. Yo no sé si cuando hemos venido a la iglesia tenemos expectativas de un Dios que no retarda su promesa, un Dios que cumple lo que promete. Alabado sea el Señor. O sea, no es extraño. Es más, yo he llegado a un nivel, y creo que ustedes también, después de haber pasado muchas pruebas, hemos llegado a un nivel donde decimos, lo extraño es que no esté pasando alguna prueba. Porque cuando somos cristianos comprometidos, cuando hemos nacido del agua y del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, lo extraño es que no hayan pruebas. Lo extraño es que no se levanten tormentas. O sea que hemos llegado a un nivel donde reconocemos que Jesucristo nunca nos engañó. ¿Se recuerdan cuando llamó al apóstol Pablo y dijo estas palabras? Él va a tener que aprender a sufrir por mí. O sea, no lo engañó, le dijo la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Hay varios hombres en la Biblia que dicen y demuestran por la Escritura de que sufrir por Cristo es una bienaventuranza. Por ejemplo, Santiago comienza su evangelio o su carta diciendo, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, se refiere a Israel, a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, han sido dispersados a través de todo el mundo. Y dice ahora, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense las palabras, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Ahora no, si hacemos un paréntesis y meditamos sobre esto, ¿cómo es posible? ¿De qué manera entiendo esto? ¿Cómo lo razono? ¿Cómo es posible que pueda dar gracias por las pruebas, por las luchas, por los problemas? Tener por sumo, no es sumo, sino sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y otros frutos más. O sea que esto es algo que es para hombres y mujeres que han nacido, que han crecido, que tienen madurez espiritual. Son los únicos que pueden decir amén a lo que estoy compartiendo. Ahora, fíjense, es algo interesante. El apóstol Pedro, cuando comienza su epístola, la primera que leímos al principio, él dice algo parecido a lo que Santiago enfoca. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, o sea, reconoce que hay una cantidad de hermanos que han tenido que salir huyendo en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. O sea, han tenido que viajar lejos, han tenido que dejarlo todo, lo han perdido absolutamente todo. Algunos han salido en persecuciones. Cuando alguien sale en una persecución no se puede llevar nada prácticamente, es solamente escapar por su vida. Pensemos un poco en la iglesia inicial, la iglesia primitiva. O sea, deberíamos pensar que la iglesia primitiva, la primera iglesia, era una iglesia muy bendecida y yo estoy de acuerdo que es muy bendecida. Pero eso no quiere decir que no pase por pruebas, que no pase por luchas, que no sufra por el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios?
¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Porque vosotros es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, en su nombre, sufrir por Cristo. Dile a tu vecino, sufrir por Cristo es una bendición. Alabado sea el Señor. O sea, estamos hablando de que algo a la mente, la razón no me hace comprender, pero que yo no estoy aquí para razonar, ni para juzgar, ni para interpretar. Yo estoy aquí para creer de que Él nunca nos ha engañado. Alabado sea el Señor. Yo sé que algunos vienen buscando una solución para un problema, ya sea una enfermedad, ya sea una situación difícil de familia, matrimonio, cualquier otro problema. Y que de repente entre por esta puerta y el pastor está enfocando que es una bendición tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Posiblemente dirían, llegué un día mal, o el pastor, ¿qué le pasa? Alabado sea el Señor. Pero yo quiero ahora mostrarles a ustedes por la Escritura que el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro, en este comienzo de esta carta dice así en el capítulo 1, verso 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario. No está diciendo que vamos a estar todo el tiempo llorando, no quiere decir que vamos a estar todo el tiempo sufriendo, sino que van a haber pruebas, han sucedido pruebas, pero en estas pruebas no han sido para derrota, no han sido para que nosotros nos sintamos como destruidos, sino para que podamos reconocer que hay uno que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto significa que a través de la historia nuestra, de cada uno de nosotros, vamos a testificar de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo reconoce y dice, con la misma consolación que un día yo te consolé porque estabas triste, porque estabas afligido, con la misma consolación vete y consuela a otro. O sea, nosotros cuando hemos pasado por pruebas, por luchas, por batallas y hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la mano de Dios que no se ha cortado para bendecir, entonces estamos listos, preparados para testificar, para bendecir, para darle testimonio a otro del Cristo que tú y yo tenemos. Voy a repetir, ¿cuántos saben el clase de Dios que servimos cada uno de nosotros? O sea, esto que estoy hablando no se razona. No hay manera de razonarlo, solamente creer de que si Él lo dijo y si Él dijo tener por sumo gozo, es que hay un resultado que sin duda ha servido y servirá para nuestra vida y para la vida de aquellos que estén a nuestro lado. No es lo mismo ver a alguien asustado, agitado, temeroso, que ver a alguien firme, establecido, como diciendo, yo sé el Cristo que yo tengo. O sea, alguien tiene que testificar, alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Hace muchos años la historia cuenta de un hombre llamado Policarpo. Yo lo he mencionado otras veces, pero permíteme porque siempre hay alguno que tal vez nunca lo he escuchado. Policarpo es un hombre para la fecha de que estoy mencionando que tenía 85 años de edad. En el principio la iglesia fue perseguida por todas partes. Tuvieron que salir huyendo, permíteme repetir. Estos que estoy mencionando de Policarpo y otros grupos más salieron huyendo y fueron a parar a Roma. Roma se encontraron con Nerón. Nerón era alguien que era totalmente anticristo. O sea, odiaba el cristianismo, odiaba a los cristianos y los perseguía. Y uno de los chistes de él, para decirte de una manera, yo no sé, donde él disfrutaba mucho la persecución de los cristianos. Algunos de ellos fueron puestos en sus casas de noche y los prendían como antorchas vivas que se quemaran para que la grasa del cuerpo sirviera como si fuera una antorcha que alumbrara. Y también dice que se divertía yendo al circo romano viendo cómo los cristianos eran comidos por animales, por bestias o eran quemados vivos simplemente delante de todo el mundo para que vieran que no hay Cristo, no hay Dios y no hay nada. Pero Policarpo, estando en esa misma situación, lo llevaron al circo, lo llevaron a la arena del circo, y entonces en forma de burla le dijeron, hay una sola forma de que tú no sufras el dolor y no mueras en este día. Y la única solución es que tú niegues a Cristo. Y este hombre se paró, y sería bueno poder escuchar y poder entender que esto tiene que ver con la madurez y el crecimiento. Él dijo estas palabras. En 85 años que tengo, nunca Dios me ha faltado un día. ¿Crees tú que lo voy a negar yo ahora que estoy casi a verlo? Estoy casi a ver a Cristo. Yo no sé si ustedes saben que el día
está avanzado. O sea, la noche está avanzada y el día se acerca. Voy a repetir esas palabras. La noche ya está avanzada. O sea, el reloj profético ha avanzado muchísimo y el día ya está cerca. El día de nuestra redención está ya a la puerta. ¿Creen ustedes que porque vengan problemas, situaciones, porque de verdad surja una tercera guerra mundial, nosotros vamos a negar a Jesucristo? Sabiendo de que ya estamos cerca. Somos la generación más cerca del arrebatamiento. Somos la generación que el Señor va a levantar y lo va a levantar con un poder de una voz de trompeta que dirán subid, y dice la palabra que Dios mismo los tomará y los levantará y seremos reunidos con Él en el aire y lo veremos. Es nuestra reunión con Él. Nosotros no nos hemos reunido nunca con Él, pero hay un día de una promesa de una reunión que lo vamos a ver tal y como nos contaron, tal y como leímos, así va a ser. Alabado sea el Señor. La única sorpresa es que va a ser mucho más hermoso de lo que hemos imaginado y pensado, porque Él es un Cristo hermoso. Alabado sea el Señor, digno de ser alabado. ¿Cuántos alaban a Dios? Es un día especial. Pero van a haber guerras, rumores de guerras, pestilencias, van a haber hambrunas, van a haber, Mateo 24. O sea, algunos dicen, está haciendo una combinación, estoy llevándolos a ustedes para que comprendan de que en el mundo vamos a pasar pruebas y luchas y batallas, pero confiar. Confiar es una palabra hermosa, tener confianza en Cristo es algo poderoso, alabado sea el Señor. El apóstol Juan también dijo una expresión cuando estaba en la isla de Patmos, y él dice, por causa del testimonio, yo Juan, vuestro hermano, con partícipe vuestro en la tribulación, por causa de dice la palabra, por causa del testimonio, he sido lanzado en esta isla para que muriera de desesperación y muriera de tristeza. O sea, como que de soledad en un lugar donde nadie, absolutamente nadie, le podía extender la mano. Alabado sea el Señor. Quiere decir que muchos hemos pasado pruebas, hemos pasado dificultades. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no es para que estemos todo el tiempo. Repito, si fuera necesario, pasemos por diversas pruebas, por diversos problemas. Y la prueba, dice ahora, déjeme leerlo completo, que para sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Alabado sea el Señor. O sea, tú y yo no estamos perdiendo el tiempo. Tú y yo cuando pasamos por pruebas, lo que hacemos es alabar a Dios. Como les dije hace un ratico, ¿por qué yo no sentí miedo? Si ya yo había escuchado hace unos días atrás la muerte de un pastor amigo mío, y estando en la condición y en la manera que me habló la enfermera, ¿por qué no tuve miedo? Hasta me pregunté yo mismo, ¿por qué no siento miedo? Y es porque hay algo que nosotros no acabamos de entender, que Dios está en medio de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, vamos para un lugar hermoso, vamos para una patria eterna, donde no hay muerte, donde no hay tribulación, donde no hay tristeza, donde no hay problema, donde los pastores no tienen que sufrir tanto. Alaba a Dios. Catherine me contaba de una familia que el pastor de la iglesia llegó a decir que ya él conocía las experiencias de Job. O sea, por todas las pruebas que había pasado. O sea, es impresionante, ¿verdad? Que cómo es posible que ustedes puedan decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras las dije a grito y mi hijo es testigo. El día que se nos quemó la casa. Nosotros era un día después del Día de Acción de Gracias, o sea, en noviembre 28 del 2009. Estábamos como un día normal, nos acostamos a dormir y a las 2 de la mañana las alarmas y alguien que estaba afuera dando puñetazos contra la pared o contra la puerta de la casa, gritando, hay fuego. O sea, yo no había sentido nada, no habíamos experimentado absolutamente nada, y sin embargo la casa ya estaba llena de humo. Sinceramente no nos dio tiempo a coger ropa, vestirnos, salimos con lo que teníamos puesto, porque las llamas subían al segundo piso, la candela subía a la altura del techo al segundo piso. Quiere decir que ya no había remedio, absolutamente nada,
que pudiéramos hacer. Tratamos con una manguerita de jardín echarle agua. Una manguerita de jardín es como absolutamente nada. Llamamos a los bomberos, se marcó 911, no solamente nosotros, los vecinos todos salieron y todos marcaban el 911 y está, porque me lo dijo el alcalde, pues tuve una entrevista con el alcalde, hubo un récord de que una llamada de incendio demorara 45 minutos en una respuesta. Y la estación de bomberos estaba a media milla de mi casa. ¿Cómo es posible? Eso crea un poco de desesperación. Ver la casa quemarse y que no aparezca. Y el primero que apareció fue un carro de policía. ¿Y qué hace un carro de policía aquí? Y es más, me recuerdo cuando llegó el carro de bomberos, comenzaron con lentitud a tirar las mangueras, a desenrollarla con una suavidad. Y yo estaba desesperado, como diciendo, haz algo para no perder la casa. Prácticamente lo perdimos todos. Hubieron algunos animalitos que también se quemaron. Hace poquito estábamos hablando de una de las loras que teníamos, que decía muchísimas palabras, pero todos los días nos decía varias veces en el día, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Algunos te van a decir, eso es mentira. Bueno, pregúntele usted a un señor mecánico de CIA que fue a arreglar algo en mi casa, y él escuchaba la lora hablar y le preguntó a mi esposa, ¿hay alguien más aquí? Le dijo, ¿usted le dice por la lora? Y dice, no puede ser una lora. Ese animalito hacía conversaciones igual que mi esposa, con el mismo tono de voz, o sea, con las mismas expresiones. O sea, algo que era impresionante. Todavía nosotros hablamos de Penélope y nos da sentimiento. Y así la otra, y se nos quemó una perrita chihuahua. O sea, todo eso fue de repente, en un momento. Y cuando estoy afuera, rodeado de vecinos, pegué un grito y dije, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo sentí en el pecho, sentí la necesidad de decirlo. Y recuerdo que una de las vecinas, que nunca la había visto, primera vez que la veía, se me acercó y me dijo, ¿quién es usted? Le dije, no sé por qué me preguntas. No, ¿quién es usted? Eso fue el día siguiente cuando amaneció el día. Porque nadie y a cualquiera no viene tanta gente de voluntario a botar escombros. Nosotros botamos 4 contenedores de escombros. Imagínense el incendio, 4 contenedores grandes llenos de escombros. Y lo interesante, que no se lo he dicho, no teníamos seguro médico, seguro de incendio, seguro de casa, porque no lo teníamos, habíamos pagado ya la casa y no teníamos seguro, o sea que era pérdida por todas partes. Alabado sea el Señor. Y esa mujer me dice, ¿quién es usted? Digo, no soy nada extraño, soy igual que cualquier otra persona. Dice, no, aquí han venido más de 60 hermanos a trabajar sin que se les pague absolutamente nada. Digo, si usted le dice por eso es porque el amor de Dios está en ellos y yo soy pastor de una iglesia y ellos los que han venido es a darme una mano. Bueno, ella prometió darnos hasta la pintura de la casa. O sea, era algo que venía ayuda de aquí, venía ayuda de allá. 2 veces nos mandaron $100 de Cuba. 2 veces. Cuando yo vi los primeros $100 venir de Cuba, yo dije, ganas de llorar. No es posible. O sea, era una forma de una muestra de Dios como diciendo, pasaste por prueba, pasaste por lucha, no me negaste. Y cuando tú no niegas a Dios, cuando tú alabas a Dios, cuando tú lo glorificas, Dios también te pone y te honra. ¿Cuántos saben que Dios honra al que le honra? Alabado sea el Señor. O sea, todo no puede ser lucha, todo no puede ser batalla, también hay recompensa. Para que hayan testimonio tienen que haber pruebas, tienen que haber luchas. O sea, no podemos decir algo que Dios haga, que Dios no sabemos que lo haya hecho, decir que lo puede hacer. O sea, podemos testificar con absoluta experiencia de que tenemos un Cristo vivo, un Cristo de poder, que tú clamas, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. O sea, tú y yo estamos todavía aprendiendo, estamos creciendo en madurez espiritual, estamos mirando que nosotros no estamos acá por casualidad, sino que nacimos con propósito y que el Señor tiene un propósito. Y cuando hay un propósito, nada se destruye, nadie se acaba, ni nadie se muere si todavía hay un propósito de Dios con tu vida. ¿Alguien puede alabar a Dios en este lugar? O sea, nunca Cristo nos engañó.
Él dijo, tomar tu cruz y sígueme. Porque a veces decimos, por ejemplo, hay una iglesia, que algunos de ustedes también la conocen y también la han visitado, que su emblema, que su logo es para de sufrir. Yo prácticamente no sé, o sea, no sé dónde queda la iglesia universal. Para de sufrir. Y ahora yo estoy predicando aquí, aprende a sufrir, alabado sea el Señor. O sea, parece un contraste, parece una contradicción. Fíjense en Filipenses capítulo 1, verso 19. Y si lo alabas te gozas. Bueno, un poquito antes del 19, él dice, el apóstol Pablo dice acerca de que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Filipenses 1:12. Voy a repetir. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que con las pruebas, con las prisiones, con las luchas, con las cosas que me han pasado, dice, han sido hechos patentes en Cristo en todo el pretorio. Y todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con mis problemas, con mis dificultades. Estoy parafraseando un poquito. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad lo hacen. En otras palabras, o sea, las prisiones, los problemas del apóstol Pablo han servido de inspiración a otros hermanos para que cobren ánimo y para que reconozcan que se han pasado por prueba y Dios ha estado en cada prueba, en cada bendición. O sea, esto es para que dé un giro en el sentido de que Dios puede cambiar los problemas en bendiciones. Voy a repetir. Quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido, las prisiones, las persecuciones, han redundado, han dado un giro de tal manera que los problemas se me han convertido en bendiciones. Y ese es un nivel precioso de un cristiano. Que usted sepa, que usted entienda, que usted crea que Dios puede convertir un problema, lo puede convertir en una bendición. Voy a repetirlo, a ver si alguien lo toma. O sea, Dios puede convertir los problemas en bendiciones. En una ocasión, y he hablado de esto, el rey David, siendo perseguido por su propio hijo, dejando Jerusalén, huyendo para que no haya una interferencia, para que no haya un encuentro con su hijo, porque era algo fatal, realmente algo fatal. Dice que David salió andando descalzo, llorando y subiendo la cuesta del Monte de los Olivos, y con él iba un grupo de hombres y un grupo de la familia. O sea, salía huyendo, descalzo, llorando. Imagínense la escena, subiendo la cuesta del Monte de los Olivos para alejarse de Jerusalén, para no interferir con su hijo. Prefería que su hijo viviera, pero que no muriera. No importa, quédate con el reino, quédate con todo, pero yo no quiero que muera, que no muera al solón. Y la historia cuenta y relata, y usted lo tiene en el libro de Crónicas, relata de que David iba llorando y de repente le salió al encuentro un hombre de la casa de Saúl, dándole gritos, ofendiéndolo, maldiciéndolo, tirándole piedras. O sea, gritándole, ofendiéndolo, y dice que uno de los hombres de confianza del rey David le dijo, déjame que yo pase donde está ese perro y yo le voy a cortar la cabeza. Y David le dijo, no, no lo hagas, tú no sabes lo que estás haciendo. Dice, dijo estas palabras, quizás Dios le ha puesto esa maldición, o sea, esas maldiciones o esas palabras de condenación, las haya permitido, Dios las haya permitido para que Dios convierta cada maldición que Él diga en una bendición. Vuelvo a repetir entonces, los problemas que tenemos, Dios los puede transformar, Dios los puede convertir. Dios puede hacer cualquier cosa. Yo no sé si usted entiende y ha probado que Dios ha invertido los problemas y se han convertido en bendiciones. Lo que parecía un desastre, Dios le ha sacado provecho. Porque en Cristo no hay desperdicio. En Cristo no existe desperdicio. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el Señor dijo claramente a través del apóstol Pablo en el verso 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también podamos compadecer por el nombre del Señor Jesús. ¿Se recuerdan ustedes cuando los apóstoles en Hechos capítulo 5 fueron apresados? ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo varias veces el Señor lo libró de la cárcel? Al apóstol Pedro. Varias veces lo libró de la cárcel. En una de ellas,
él no sabía que ni sabía todavía que había sido libertado. Pero en el capítulo 5 de Hechos de los apóstoles fueron apresados y la intención que tenían también era de matarlos. Y dice que el Señor se les apareció, otra escena parecida, se les apareció y dice, les abrió las puertas y les dijo, vayan a Jerusalén, entren al templo y prediquen del mensaje de la vida. O sea, no se atemoricen, prediquen la palabra. Habían sido apresados por causa del evangelio y ahora el Señor está diciendo, regresen y prediquen la palabra. O sea, cuando ellos llegaron, dice, de mañana comenzaron a predicar la palabra. Los sacerdotes de aquel entonces mandaron a buscar a los que supuestamente deberían estar presos y ya estaban en libertad. Y les dijeron, la celda está cerrada, o sea, los guardias están delante y no hay nadie dentro de la prisión. O sea, ¿cómo es posible? Para Dios nada es imposible. Ahora dice la palabra que se reunieron entonces los escribas, se reunieron los sacerdotes para tocar este tema y dice que había un hombre llamado Gamaliel que pidió la palabra y dijo, varones, vamos a actuar de una manera que tal vez cometamos un error. Si esto es de Dios, se permanece, si no es de Dios, se va a destruir. Hasta llegó a decir, hubo un tal Teudas que se levantó y le siguieron mucha gente y Teudas se murió y se acabó. Y hubo otro llamado Judas de Galileo que también hizo una conspiración y levantó mucha gente y lo mataron y se acabó. Y dijo entonces, si esto es de Dios, no hay quien lo destruya. Y si es de los hombres, solo se destruye. Y dice, tomando en cuenta, verso 40, si alguno quiere leerlo o oírlo, dice, convinieron con las palabras de Gamaliel, llamando a los apóstoles después de azotarlos, o sea, azotaron a los apóstoles, les intimidaron o le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos saliendo en presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de nombre, dice, todos los días en el templo predicaban la palabra del Señor. O sea, fueron azotados y cuando salieron de allí iban con gozo por haber sido dignos de haber sido o sufrir por el nombre del Señor. Les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes ha sentido satisfacción, gozo, alegría cuando usted ha ido a predicar el evangelio y lo han rechazado? Una vez un hermano me dijo, me dieron ganas de romperle la cabeza. Y yo le tuve que decir, no salga más a predicar. Porque por causa del nombre del Señor vamos a ser vituperados, vamos a ser golpeados. O sea, he leído varios pasajes que dice, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. O sea, Él te está diciendo, vamos a pasar por pruebas. Si tú quieres ser verdaderamente cristiano, servidor, o sea, alguien que testifica de Cristo, vas a estar expuesto a pasar por pruebas, por dificultades. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Y quiero que consideres esto. Él escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, y dice así, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Fíjense las cosas que sufrió. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Alguien puede ir pensando cómo está la piel de la espalda de este hombre? Una vez fue apedreado a tal punto que lo tuvieron por muerto. Lo apedrearon, la costumbre hebrea, cuando se apedrea a un hombre, es que lo cubran con piedras, o sea, muere cubierto de piedras. O sea, en una vez lo apedrearon y lo dejaron por muerto. 3 veces he sido naufragio, o he padecido naufragio. O sea, la embarcación ha sufrido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino de muchas veces de peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién hacen tropezar y yo no me indigno? O sea, está diciendo todo lo que ha pasado. Cuando Él dice, yo llevo en mi cuerpo las huellas de Cristo, si pudiéramos quitar, si Él estuviera aquí y le pudiéramos quitar la camisa, hubiera una espalda llena de huellas, de marcas, de los azotes, de los varazos que sufrió este hombre. O sea, nunca lo engañaron.
Él va a tener que aprender a sufrir por mí. Ahora, yo no estoy pretendiendo que ustedes sean, que pasen por prueba, por lucha. Dios quiera que sean librados de pruebas y luchas. Pero lo que me hace predicar esto es que yo tengo que salvar una responsabilidad. Yo no sé lo que falta de tiempo. Vuelvo a repetir la cita. La noche está avanzada ya. Y el día de nuestra redención se acerca.